Esperanza, que es una instancia de formación y de investigación de la Asociación Paz y Esperanza en el Perú. Y esta conferencia está conectada con algo que hemos vivido en el Perú recientemente a raíz de las protestas que se generaron alrededor de la crisis política que ustedes conocen, de modo que no requiere más explicación, y que felizmente, gracias a Dios, estamos retornando a la normalidad en un sentido, entre comillas, ¿no? Y debo decir que para introducir que la conflictividad social y la realidad de las protestas no es nuevo en nuestro país. Es más, el Perú es uno de los 3 países en América Latina que registra en los últimos años un índice alto de conflictividad social y también de movilización social, entre otras cosas, por lo que los estudiosos han identificado por las grandes señales de inequidad en el país y por, digamos, la crisis institucional que vivimos. Y entonces nosotros pensamos que es importante que planteemos en la agenda la pregunta aquella de, ¿y esto cómo nos interpela, cómo nos convoca, cómo nos, digamos, qué nos dice a nosotros, los cristianos? Y especialmente de cara al hecho de que los jóvenes y las jóvenes han sido protagonistas construyendo una actoría pública en este contexto. La pregunta que planteamos en la convocatoria es esta: ¿qué nos dice y nos demanda el mensaje de Jesús en una circunstancia como esta, en un contexto como este? Y tenemos con nosotros a 3 invitados y una invitada que es de la casa. Está con nosotros el pastor Darío López. Él es pastor de la Iglesia de Dios del Perú, una de las denominaciones evangélicas en el país. Pero él es además misiólogo y profesor en muchos centros teológicos en América Latina. Muy conocido en nuestro país, ha sido presidente del Concilio Nacional Evangélico del Perú, ha sido líder, secretario general del Movimiento Estudiantil Evangélico también en el país. También está con nosotros el pastor Caleb Fernández. Él es pastor de la Iglesia Presbiteriana, la primera iglesia presbiteriana en Valparaíso, y profesor del Seminario Teológico Presbiteriano en Chile. Y también está entre los panelistas Ruth Alvarado. Ella es biblista con estudios de derecho, es abogada, consultora en temas relacionados con los derechos de la niñez, derechos de la mujer, y es parte del equipo de Paz y Esperanza en el Perú. De modo que tenemos un equipo, un grupo de panelistas que no solo vienen reflexionando en términos de la reflexión propia de los académicos y de los teólogos, de los biblistas, sino que tienen además una práctica pastoral muy vinculada al trabajo de la iglesia en la región. Hemos invitado al pastor Caleb Fernández porque estas movilizaciones tienen muchos vínculos en nuestros países. O sea, hay un referente interesante de lo que pasó en Chile hace poco, ¿no? Y por eso era importante escuchar sus reflexiones también alrededor de esta realidad. Muy bien, vamos a empezar. Entonces, vamos a pedirles que dispongan de 15 minutos cada uno para poder expresar sus reflexiones alrededor del tema que hemos planteado. Y fíjense ustedes en el título, hemos puesto Jesús en la protesta y en la propuesta. Para pensar, justo Darío escribió ahora en su muro en el Facebook algo alrededor de eso, ¿no es cierto? Para pensar cómo nos interpela a nosotros los cristianos, no solo la protesta, sino también lo que podemos hacer en términos de una presencia más profética en la sociedad.
Vamos a empezar con Darío. Debo decir además que cada uno tendrá 15 minutos y luego podemos entrar a un diálogo. Mientras ellos van haciendo sus presentaciones, pueden escribir sus preguntas en el chat y los reuniremos para el diálogo posterior. Gracias, Darío, por estar con nosotros y queremos escucharte. Muchas gracias a Paz y Esperanza por esta invitación. Lo primero que debo decir es que cuando leí el título de este diálogo o conversación, me llamó poderosamente la atención. Cristo en la protesta y en la propuesta. Y me llamó la atención porque es un tema que vengo pensando ya hace buen tiempo. Una de las primeras preguntas que me planteé hace varios años, cuando era el obispo nacional de mi denominación, fue: soy obispo, soy pastor, he dejado de ser ciudadano, si tengo que abstenerme de opinar públicamente sobre los temas que afectan a todos los ciudadanos. Y en estos días, junto con un amigo pastor, estamos pensando también en el tema de la teología bíblica de la historia. Pensar, hay una historia, dos historias, ambas historias van por cuerdas separadas, hay una historia sagrada, otra secular. ¿En qué momento Dios está presente en la historia? ¿Está o no Dios en los movimientos sociales? ¿De qué manera la soberanía y la providencia de Dios se expresan más allá del marco eclesiástico o del ámbito religioso? Todo eso es lo que he estado pensando, y esta propuesta del diálogo me encantó bastante. Si yo tuviese que hacer una lectura de lo que ha pasado en el país en los últimos días, especialmente la movilización espontánea, masiva, creciente y nacional de la juventud, muy diversa, que esto incluye también a jóvenes evangélicos vinculados especialmente a la Asociación de Grupos Evangélicos Universitarios del Perú. ¿Fue una marcha política? Yo creo que fue una marcha política, pero con un claro objetivo político, pero que eso no implicaba que fue dirigida, asusada o incentivada por los partidos políticos. Fue algo espontáneo que nació como producto o como resultado, a mí me parece, del hartazgo y de la indignación de los jóvenes y de buena parte de la ciudadanía frente a las situaciones políticas que se fueron planteando ya desde hace varios años y que tuvieron su momento culminante con este asunto de la vacancia del anterior presidente. Eso me llamó a mí mucho la atención. No creo de ninguna manera que esto haya tenido que ver con un interés político partidario o que alguien estuvo detrás alimentando esta marcha de la gente. Sigo afirmando que fue un asunto espontáneo. Y lo que me llamó la atención cuando uno compara, por ejemplo, lo que ocurrió en Chile, lo que pasó en Bolivia y lo que está ocurriendo actualmente en Guatemala, es que poderosamente la atención llama que en menos de una semana se logró el objetivo político. Lo otro, eso de la nueva constitución, eso es algo para mí novedoso, pero que no estaba en el centro de la propuesta de esta juventud que se movilizó. Creo, además, que tiene que ver mucho con la comprensión que paulatinamente se ha ido asentando en la juventud acerca de la democracia, una democracia para todos, y también sobre el ejercicio de la ciudadanía, que no se debe quedar solamente en el reclamo, sino en una acción mucho más allá. Pero ya pensando como pastor y como creyente, y justamente esta mañana en el Facebook puse una nota sobre el particular, ¿no? Es cierto lo que algunos dirían, ¿no? Que no se imaginan a Jesucristo marchando por la calle de Roma con un cartel y haciendo arengas políticas. Y no entienden que el ámbito en el que vivió Jesús era completamente distinto al que tenemos ahora. No había democracia, por ejemplo. No había alternancia en el poder. Era un imperio. Pero cuando uno lee los evangelios, lo que va a encontrar son palabras y gestos de Jesús que son precisamente una propuesta, una protesta, perdón, que no solamente son actos simbólicos. Pensar solamente en los diálogos de Jesús o en la manera como Jesús trataba a las mujeres, eso ya era una protesta
que iba en contra de las formas socialmente aceptadas de exclusión y de marginación de la mujer y de otros sectores sociales. A mí me parece que por ahí, si uno tiene que ir al lado bíblico, tiene que indagar. Pero además, no solamente Jesús protestaba de esa manera y lo hacía públicamente, sino que la propuesta se ve claramente en la manera como Jesús va forjando una comunidad de iguales, una comunidad horizontal, la comunidad de Jesús, en la que tenían cabida todos los sectores sociales y desaparecían todos aquellos prejuicios religiosos, sociales y culturales. Entonces no era solamente una propuesta que estaba en la palabra y en el gesto, sino era una propuesta, pero que además apuntaba a un cambio de relaciones profundas. Estaba imaginando, y más que imaginando, una nueva realidad insertada en esa realidad. Y cuando uno avanza en la lectura de Hechos y en la lectura de las cartas paulinas, va a encontrar, o por lo menos yo encuentro, la misma sintonía. La iglesia protesta, la iglesia propone. La iglesia avanza de esa manera, invitando a que todos se vinculen a esa comunidad. Entonces, a mí me pareció, yo quedé bastante entusiasmado e impresionado con esta movilización de los jóvenes. Y fíjense, lo interesante es que fue nacional. No solamente fue limeña, básicamente limeña. Cuando uno veía las noticias y los canales, eso es lo que me llamó la atención, los canales de señal abierta, no tenían ya pues ninguna excusa para mostrar que la indignación y el hartazgo era nacional. Ahora, uno se pregunta, personas de mi edad, por ejemplo, ¿por qué no salimos? Uno es por el cuidado, por este asunto de la crisis de la pandemia, ¿no? Y lo otro es porque uno tiene que entender que hay momentos en los cuales debe hablar, en momentos también el silencio, incluso también es pedagógico o docente, ¿no? Pero sí me sigue llamando la atención a mí que en medio de situaciones como esta, dentro de los círculos evangélicos, aparecen los prejuicios de siempre y aparecen los calificativos, ¿no? Que son, ya es increíble que dentro de las iglesias todavía se utilicen esa manera de descalificar a aquel o aquella que piensa completamente distinto y que vive su fe de una manera que no es aceptable para una buena parte de los pastores y de los miembros del pueblo evangélico. Yo sí creo que un ciudadano evangélico tiene todo el derecho de ejercer en la libertad que en la Constitución se garantiza su expresión de indignación, de hartazgo y también de militancia ciudadana. Soy de aquellos que creen que si uno considera que debe insertarse en un movimiento social o un partido político, tiene la libertad. No hay nada en la palabra de Dios que le diga lo contrario. Y a mí me sigue pareciendo que este momento histórico que ha vivido el país o que vive Chile, Bolivia y que en este momento vive Guatemala, marca algo completamente distinto que puede coadyuvar a un fortalecimiento de las democracias que todavía son bastante frágiles en nuestros países. Bueno, es lo que yo quería decirles. A mí me encanta más el tiempo de conversación porque así uno puede expandirse o puede explicar un poco más o precisar lo que he intentado decir en breve tiempo. Creo que no he usado más allá de 10 minutos. Le concedo los otros 5 a Caleb o a Ruth. Muy bien, muchas gracias, Darío. Gracias. Vamos a ceder el uso de la palabra entonces a Ruth Alvarado. Ruti. Yo sí me voy a tomar un tiempito y pediría que por favor pongan un texto. Y quiero empezar con algo que está diciendo Darío, que me parece valiosísimo. Todo este tiempo que ha transcurrido, estas 2 semanas últimas, nos están diciendo cosas. Tengo muchos comentarios se han dado, y en la segunda hoja muchos comentarios se han dado desde las redes sociales, muchos comentarios a favor y en contra. Otros han sido reacciones de las personas mayores, de las que no han salido por obvias razones, pero que también están hartos de todo esto que está pasando y han salido, como ahí Normita nos mostraba la foto de su mami, tocando sus ollas ahí en la puertita, tal vez sola, pero eran muchas ollas que sonaban. Y eso nos habla de sentires, de la gente que no está en la calle, está
con ellos. Pero también hubieron otras voces, como bien menciona Darío, esas voces que están increpando, y lamentablemente muchas de esas voces vienen del pueblo evangélico, de la gente cristiana, que no están de acuerdo con este accionar. Incluso llegan a sustentar, entre comillas, bíblicamente, que otras serían las razones de la movilización. Y bueno, entonces todo eso nos hace pensar que es necesario, y bien, yo agradezco al instituto por este interés de hacer una reflexión desde el texto, y quiero permitirme estos minutos para con ustedes. El texto lo tienen al frente, así que mientras yo voy aquí tomando algunos datos, ustedes pueden observar lo que estamos diciendo al respecto. Tenemos al frente la versión de Lucas sobre un hecho que es histórico porque aparece en los 4 evangelios. Es el ingreso de Jesús a Jerusalén y en particular al templo. A la versión de Lucas ingresa el mismo día que llega a Jerusalén, entra al templo. Y apenas hubo entrado al templo, comienza a sacar a todos los vendedores que allí se encontraban. Eso dice el texto literalmente. Yo me imagino que la imagen que recibió Jesús al entrar a ese lugar lo indigna tanto que reacciona de la forma como se menciona en el versículo 45. Los estudiosos van a ubicar este texto en el relato, en el espacio del patio de los gentiles. Ahí en esa figurita ustedes pueden observar dónde está ubicado el patio de los gentiles. Es el único lugar donde pueden estar todas las personas, sin ninguna distinción. Allí se podía entrar a orar si eso es lo que querían hacer. Está ubicado en la parte externa, antes de los otros atrios. Cualquier persona, como ya se dijo, podía estar ahí. En la propuesta de Jehová, valga la atención, para la construcción del templo, tanto en el tiempo de Salomón como en el tiempo de Zorobabel, este patio no existía. Este está edificado para el tiempo de Herodes. Es importante anotar eso. Dicen los estudiosos que este patio, después del patio, había unas columnas grandes con unos letreros que decían que si entraba alguien que no era judío, se arriesgaba y era responsable de su muerte. Así que hasta ahí llegaban las personas. Después de allí ya no. En este espacio, en este patio de los gentiles, solían estar los cojos, los enfermos, los gentiles, los circuncisos, etc. Según los evangelistas, en este lugar Jesús habla a la muchedumbre. Es probable entonces que los que estaban vendiendo o cambiando monedas pudieran ser o no judíos. Según se lee en la historia, este lugar se había convertido en un mercado sagrado. Mercado porque hay un negocio allí que se está realizando, y sagrado porque lo que se vende son los animales para el sacrificio. Recordemos que el sacrificio es una obligación de todo judío y que los llevaba a Jerusalén para llevarlo a cabo. Así que este hecho histórico es recogido, como ya les dije, por los 4 evangelios, con algunas variantes entre ellos. Según la versión más antigua que está en Marcos, lo que se vendían eran palomas. Y junto con Lucas, ellos hablan de que este acto se realiza a la parte última de la vida de Jesús, en el último tiempo de la vida de Jesús. Juan agregaría que además de palomas, también estaban vendiendo bueyes, ovejas, ¿no? Eso nos hace pensar que, pues, el mercado de venta de animales se realizaba y estaban presentes tanto gente muy humilde como gente muy poderosa. Al final y al cabo, las ofrendas eran de acuerdo al poder adquisitivo de los que iban a ofrendar. Obviamente, los que compraban palomas eran la gente más humilde, porque las palomas era lo más barato que había. Así que tenemos una gran cantidad de personas humildes que estaban comprando. Posiblemente con lo poco o casi nada de dinero que poseían, ¿no? Es casi seguro que muchas personas que venían a Jerusalén desde lugares largos compraran sus animales en ese mercado sagrado, ¿no? Para evitar que se vayan a lesionar en el camino y esas cosas. En ese sentido, este mercado era un negocio redondo para quien lo administrara. El texto nos habla también de la presencia de cambistas, que ofrecían el canje de cualquier moneda del imperio por la moneda del templo. La moneda en realidad era la moneda del sequel, era la moneda que, digamos, la moneda más fuerte, la que tenía menos riesgo de caerse en esa época, ¿no? Así podemos decir que esta historia incluye a personas de todas las clases sociales, incluye a personas de todos los lugares conocidos, incluye a judíos, incluye a no judíos, ¿no? Y el actuar de Jesús, cuando saca a estos vendedores de este lugar, paraliza este gran negocio de manera radical, lo para. Él saca justamente a los que hacían ese mercado, los comerciantes, los cambistas, ¿no?
A ellos es a quien se va a dirigir Jesús, según lo que podemos leer en el texto, y los acusa de haber convertido su templo en cueva de ladrones. Es importante agregar aquí que este negocio se llevaba a cabo en este patio de los gentiles y estaba administrado por las autoridades religiosas, ellos los que vendían los espacios, ¿no? Y saben ustedes, por la experiencia que tenemos de tantos años de comercio informal, pues que ese es un negocio sumamente lucrativo. Hay que anotar también que en este tiempo, como en todos los tiempos, quienes sufren las mayores cargas económicas por parte de los jefes religiosos es el pueblo, ¿no? Esta opresión económica los lleva a la pobreza extrema, a la impotencia y hasta la desesperanza. A lo largo de los evangelios vemos cómo Jesús no llama pastores a los líderes religiosos, los va a llamar ladrones, ¿no? Varios textos nos hablan de eso, porque están descuidando sus funciones por intereses puramente lucrativos. Son los corruptos de la época. Sus prácticas se pueden distinguir hasta el día de hoy, ¿acaso no? El acto de Jesús, además de ser atrevido, es revolucionario. Hay que tener en cuenta que este negocio sagrado era una política de gobierno, sostenida desde los que ostentaban el poder, y Jesús los enfrenta en el núcleo de ese poder, o sea, el templo. En el texto de Marcos encontramos que después de este accionar, Jesús no permite que nadie pase por este patio llevando cosas, literal. Lucas nos va a decir, como están leyendo, que Jesús siguió yendo al templo todos los días para enseñar. Sinceramente no creo que estando Jesús en ese lugar haya dejado que el comercio siga. Eso significa que muy probablemente este mercado sagrado haya dejado de funcionar por lo menos por algún tiempo. No largo, pero algún tiempo sí. En consecuencia, tampoco funcionó en ese tiempo el servicio de sacrificio y las ofrendas. Esto es terrible para el negocio que hemos mencionado. Algunos fieles tal vez podrían haber dicho, ¿cómo es posible que se impida la realización de ofrendas o de los sacrificios? Y más en un tiempo importante, como era el tiempo de la Pascua. Recuerden que hay mucha gente que ha venido desde lejos solo para eso. Así que había muchos intereses. El contexto, según lo que estamos leyendo, continúa diciendo que mientras esas acciones se llevaban a cabo, los sacerdotes, maestros de la ley y líderes del pueblo planeaban matar a Jesús. Eso está en el 47. No se lee en el texto que Jesús se haya dirigido o haya dirigido sus palabras hacia esas personas. Eso es sin lugar a dudas. Pero sí se puede deducir que estas palabras dichas por Jesús les afectaban, al punto tal que empezaron a planear cómo eliminarlo. Me salta una pregunta. ¿Estas personas planeaban matar a Jesús por lo que hacía, por lo que decía o por las dos cosas? Marcos y Lucas dirán que la enseñanza de Jesús recordaba a la gente las profecías, y al oír estas enseñanzas, estas personas reaccionaban. Como ya se dijo, este templo, con la ampliación de los patios de los gentiles, fue una construcción en el tiempo de Herodes. Él lo hizo para glorificarse y para ganar el favor de Roma. Este templo sostenía una enorme organización de funcionarios, escribas, administradores, contables, personal de orden, grandes familias sacerdotales. Todos ellos vivían de los ingresos del templo, que al final era sostenida con las ofrendas de los que menos tenían. Recordemos que las autoridades de ese tiempo eran elegidos por Roma, y es casi seguro que su preocupación era la de perpetuarse en el poder. Se sabe incluso que muchos de estos sacerdotes poseían propiedades. Esto era imposible en esta época porque los sacerdotes supuestamente descendientes de la tribu de Leví no deberían tener propiedades, deberían vivir de las ofrendas, pues estos tenían propiedades y además vivían de las ofrendas, de esos sacrificios y además del pago anual del tributo. Según constatamos en Isaías 58, recordarán el ayuno que yo quiero, ya existía una hábil política de préstamos con altos intereses. Y en este tiempo volvemos a encontrarlo. Por todo esto, el templo se había convertido en fuente de poder y riqueza para una minoría aristocrática a costa del pueblo. Definitivamente eso no era el templo que el Dios de la Alianza había planeado para su pueblo. Está claro que hay un clima ambiguo que envuelve el templo y a los altos dignatarios que lo administraban. ¿Cuál es la razón del templo? ¿Para qué está? ¿Es la imagen que muestra el poder ante Roma?
Es el centro turístico para viajeros paganos, por eso ampliaron el espacio para que ellos puedan entrar hasta ahí. Es un signo de colaboración de Roma, es el almacén de los diezmos, donde los campesinos tienen que aportar, es el símbolo de la injusticia, es el lugar donde se beneficia la aristocracia sacerdotal. Para todas esas dudas, Jesús tiene una sola respuesta, y la plantea categóricamente y en primer orden. Y lo podemos leer allí en el versículo 46. Mi casa será una casa de oración para todas las naciones, lo va a resaltar muy bien Marcos. Jesús está atribuyendo el derecho de reclamar por su casa. En principio debemos decir que Jesús utiliza el mejor lugar para que sus enseñanzas puedan encontrar eco inmediato. Y en términos de incidencia diríamos el uso de las redes sociales el día de hoy. Es el mejor lugar. Allí se da el eco, porque están todos. El patio de los gentiles. Jesús no interrumpe un servicio. Lo que Jesús hace es bloquear todas las actividades necesarias para el funcionamiento religioso del templo. Su accionar no apunta hacia una reforma. Él busca la desaparición de esta institución. Esta institución que promueve explotación, promueve opresión, promueve abuso. Jesús está anunciando el juicio al sistema económico, político y religioso que está metido, que está enquistado en este templo y en los líderes que lo promueven. La imagen de esa cueva, porque él habla de una cueva de ladrones, la imagen de esa cueva nos habla del lugar donde los ladrones se refugian, donde los ladrones guardan sus botines. En eso se ha convertido el templo. El actuar de Jesús anuncia el fin de este orden de cosas. Él no quiere más esto. Jesús está dejando claro que el Dios de los pobres nunca va a reinar en un sistema así. Para Roma, el templo era un lugar de conflicto permanente. Por eso, siempre estaba vigilado por los soldados desde la Torre Antonia. Pero además estaban los que formaban parte del servicio del orden del templo, que vigilaban que no haya alboroto, porque tenía que haber paz, esa paz, ¿no?, que inmoviliza. Este actuar de Jesús, sin duda alguna, ha sido observado y ha sido transmitido a todos los que ostentaban algún tipo de poder en este tiempo. Y el impacto que este mensaje tendrá en la gente es lo que causa preocupación. Por eso empiezan a planear para matarle. Pero tal como el texto lo indica, no era aconsejable detenerlo en público. Hay que esperar hasta poderlo hacer en privado y con el pretexto adecuado que justifique su detención y muerte. Por alguna razón, me parece que estamos en este siglo. Nos encontramos entonces con un Jesús que actúa, pero también sustenta su actuar a través de la enseñanza. Un Jesús que no busca borregos que le sigan, que reciban sus 20 soles con un tupper, sino gente pensante que decida a conciencia, que decida por voluntad propia. Su accionar es público, lo hace de manera directa y con base en las profecías. Es enfático para denunciar a los que han corrompido la razón por la que se construyó el templo. Él deja claramente cómo se ha distorsionado el verdadero significado de la relación con Dios. Jesús se muestra celoso a la gloria de Dios. Es intolerante ante la explotación, ante la injusticia. Hace uso de la fuerza física para cumplir con este propósito, pero también de la fuerza moral para enfrentar esas prácticas legales consentidas, consensuadas, aparentemente legales, que existían. En ese sentido es coherente. La propuesta de Jesús también es drástica. Hay que erradicar desde las raíces esas prácticas opresoras, esas prácticas que discriminan, que producen muerte en vez de vida. Su propuesta es por una vida justa y digna para todos y todas. Quiero terminar con ese consejo que ha sido para mí una pieza importante en el desarrollo de mi vida y que se encuentra en Jeremías. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Gracias. Muchas gracias, Ruti. Vamos a escuchar ahora a Caleb, que está en Valparaíso. Adelante, Caleb. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy fascinado con la posibilidad de poder compartir con ustedes, especialmente con personas a quienes admiro, Pastor Darío López, Ruth Alvarado, con quien tenemos una amistad hace muchos años. Bueno, doy gracias al Señor también porque estamos más unidos ahora, ¿no? Chile y Perú, con esta posibilidad de poder reaccionar frente a una realidad. Me parece que justamente la marcha nacional de esa semana, del 9 al 15 de noviembre, fue algo atípico para
para el historial de protestas en Perú. Miles de jóvenes desde el primer día protestaron generando una narrativa. Quiero detenerme ahí. Hay un relato político ahí. Los que salieron a la protesta tenían en sus gritos el poder de cambiar un status quo que no respondía a sus necesidades. Hay jóvenes ahí que tenían expectativas de lo que ellos soñaban para su sociedad y ciertamente la clase política no estuvo a la altura de eso. ¿Cómo entender esta narrativa? Mientras el gobierno piensa que a mayor represión los hará retroceder, la marcha se vuelve aún más potente. Y es ahí donde entra mi preocupación pastoral. ¿Cómo piensa la iglesia? ¿Cómo está entendiendo la iglesia esta narrativa? Jesús nos ayuda con esto. Estuve pensando en el inicio del Sermón del Monte de Jesús, Mateo 5, y cómo Jesús entiende la narrativa de los que sufren, y cómo Jesús plantea un desafío a esta multitud de una realidad presente, pero aún en potencial. Y lo que les dice es, ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. Pero antes de decir cualquier cosa, me parece que como evangélicos ya debemos superar, por favor, superemos esa interpretación cosmética y estética que nos tienen bastante acostumbrados. No está hablando de un mero hecho de iluminar y no está hablando de darles sabor a la vida. Cortémosla ya con esa interpretación, porque en su primer discurso público, Jesús, después de mencionar a los famosos bienaventurados, los pobres en espíritu, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los pacificadores, los perseguidos, Jesús quiere encontrarles un perfil histórico que represente a estos bienaventurados. Y lo vemos en el versículo 12, después de nombrar a todos estos bienaventurados, dice, ¿qué perfil histórico yo puedo encontrarle a estos bienaventurados? Y les dice, así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿A quiénes utiliza? A los profetas, no al sacerdote, no al emperador, a los profetas, a Amós, a Jeremías, a Oseas, a Elías, a Juan el Bautista, los que hablaban en contra del status quo nacional en relación a lo político, en relación a lo religioso y en relación a lo social. Y enseguida les dice, ustedes que son como ellos, como los profetas, son la sal de la tierra y luz del mundo. ¿A quién se está refiriendo? No está hablando de personas virtuosas. Jesús está mirando a una multitud pobre, triste, sin paz, oprimida, perseguida, indignada. Eso está en el versículo 24 del capítulo 4 de Mateo. Personas abusadas, pisoteadas por el imperio romano que viven en una sociedad devastada. Y Jesús comienza a curarle los enfermos. Jesús está dándole dignidad a sus mujeres. Jesús está acogiendo a sus niños y convocando a gente marginalizada, discriminada, excluida, a gente que reclama que Roma le ha quitado su dignidad. Yo creo que aquí hay un sentimiento que hay que percibir, una realidad con el que hay que empatizar. Aquí hay un relato, aquí hay una narrativa que hay que leer. La gente pobre se angustia, la gente pobre se desespera, la gente pobre se aflige porque no pueden salir de la realidad en la que están. Y si bien estamos hablando de una realidad espiritual, no separemos este aspecto espiritual de su realidad social y política. Es la consecuencia de ello. Entonces, las personas aquí están llorando. Cuando dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Las personas aquí están llorando. Pero no porque sean virtuosas, sino porque el imperio que representa el imperio del mal es injusto. Por eso lloran. El texto nos habla de gente que busca la paz porque no tienen paz. El texto nos habla de gente que está reclamando por justicia porque hay injusticia. El texto aquí nos está hablando de la limpieza del corazón porque había mucha corrupción del alma. Entonces no son bienaventurados porque están en una situación de abuso, de injusticia, de vulnerabilidad. Son bienaventurados porque recibieron una promesa. Y la promesa es la promesa del reino de Dios, que heredarán la tierra, que serán consolados, que al fin habrá justicia.
ser sal y luz en el mensaje de Jesús es una manera de ver el presente y saber que somos parte de la solución. Qué bueno es ver a los jóvenes sabiéndose parte de la solución, saliendo a las calles y diciendo, nosotros somos parte de la solución, que podemos hacer la diferencia en una sociedad que se está echando a perder, para eso sirve la sal, y de un mundo que está en completa oscuridad, para eso sirve la luz. Entonces, aquí me parece que debe confluir el relato de la Escritura con el relato de los jóvenes que salen a reclamar justicia. Es ahí donde el evangelio debe ser la propuesta en la protesta. Nuestro cristianismo no debe ser estético. Nuestro cristianismo no debe ser cosmético. Nuestro cristianismo no puede ser solo coreografía. La iglesia, hermanos, debe ser la viabilizadora de una propuesta supracultural que es la del reino de Dios. Y la generación del bicentenario, como le llamó esta socióloga, tiene brillos, tiene características de la propuesta de Jesús. No lo ignoremos. No lo ignoremos, tiene brillos y características de la propuesta de Jesús. Entonces Jesús les dice, ustedes tienen que ser sal y luz. Y le ayuda a esa generación que lo escuchaba, esta multitud que le estaba escuchando en el Sermón del Monte, les ayuda a asumir un proyecto mayor del que ellos encarnaban. Y este es el mensaje del Evangelio. Decirle a estos jóvenes en esta protesta que Jesús tiene una propuesta, un proyecto mayor del que ellos encarnan. Lo que hace Jesús es asumir ambos relatos y genera una propuesta. Y esta propuesta es la propuesta del reino de Dios, que consiste básicamente en dos cosas. La primera es detener el avance del mal. Versículo 13 de Mateo 5 nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. En un contexto, 2000 años atrás, donde no había posibilidad de tener refrigeradores, para preservar alimentos era necesario la sal. Si los alimentos quedaban en la intemperie, seguramente se echaban a perder. Entonces ya, superemos la idea de que le da sabor a la vida. ¿Qué es lo que está diciéndole Jesús aquí? Jesús le estaba diciendo, en un mundo injusto, en un mundo corrupto, en un mundo desigual, Jesús les plantea esto. Espero que ustedes preserven este mundo. Espero que ustedes preserven de este mundo porque hay procesos que están enfermando, que están echando a perder esta sociedad. Y ustedes deben ser un elemento que detenga, que impida el avance de la desintegración de una sociedad cada vez más corrupta, cada vez más injusta, cada vez más violenta y cada vez más egoísta. El avance del mal no depende de los malos. El avance del mal depende de la acomodación de los buenos. Es ahí donde la iglesia tiene que aparecer. Martin Luther King decía eso, ¿no? Que para que una iglesia, para que una sociedad sea injusta, basta que los hombres de bien no aparezcan. Entonces, mientras la iglesia no tenga una visión adecuada de nuestra sociedad, de lo que tiene que frenar, no vamos a poder ser sal. ¿Por qué se destruyó Sodoma y Gomorra? Abraham le dijo al Señor, le dijo, si encuentras 50 justos, ¿tú destruirías Sodoma y Gomorra? Y el Señor, no, si yo encuentro 50, no lo destruyo. Y fue a buscar y no encontró 50. Entonces fue y dijo, bueno, si encuentro 20, fue a buscar y no encontró. Si encuentro 5, no lo voy a destruir. Si encuentra 5, no lo voy a destruir. Si encuentro 1, ¿lo destruirías? Y el Señor dijo, no lo voy. Si encuentras un justo que reclame, que sea sal, no lo voy a destruir. No encontró a ninguno. ¿Y qué pasó? Destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? No por los malos. Lo destruyó porque la sal no apareció, porque los buenos no aparecieron. Entonces, nosotros no hemos visto, la iglesia no ha querido ver, nosotros no hemos querido ver, y ahí nuestros jóvenes nos están diciendo, miren la corrupción, miren la corrupción, pero como iglesia seguimos cerrando nuestros ojos para la injusticia, seguimos cerrando nuestros ojos para la desigualdad, para el abuso, para la corrupción, en lugar de viabilizar pastores
que tal vez nos pueden estar viendo, escuchando, o que pueden tal vez escuchar de personas que están escuchando esto. Necesitamos viabilizar, necesitamos canalizar la indignación de esta generación hacia el evangelio del reino de Dios, que es paz, que es justicia y que es alegría. Es una utopía paradójicamente posible. Jesús lo dijo. Entonces las personas van a rechazar, el texto lo dice, las personas van a rechazar, van a pisotear nuestro cristianismo en la medida que se demuestra que no sirve para nada, y con razón. El rechazo al mal testimonio es proporcional a la expectativa producida. Entonces, si la sal no sala, entonces no sirve para otra cosa que para ser echada fuera. Jesús es muy potente esto, porque le dice a usted la sal y nosotros ya tenemos los saleros en la casa, entonces ya no nos produce lo que les producía. Jesús le dijo, ustedes son la sal, y automáticamente para ellos fue preservar, detener, protestar. Es muy bonita la forma en la que Jesús lo presenta. Pero no solamente eso, Jesús sigue uniendo los relatos y Jesús sigue uniendo las narrativas, la narrativa de esta generación y su propia narrativa. Y Jesús comienza a generar una propuesta en medio de la protesta, y esta propuesta del reino de Dios también consiste en alumbrar ambientes de oscuridad. Por eso les dice, vosotros sois la luz del mundo. Y esta ciudad no se puede esconder, está en un monte, no se puede esconder. Así que ustedes son la luz y tampoco lo pueden esconder en un almud, en un cajón. Entonces, esto alumbra a todos los que están en la casa. La corrupción produce desazón, la corrupción produce desorientación. La crisis política no trae claridad de futuro. Es difícil ver algo claro delante de nosotros. Cuesta encontrar alguna referencia para dónde ir y qué hacer. Cuando hay corrupción, todo está oscuro. Entonces Jesús los interpela y les dice, yo espero que ustedes sean luz para esta sociedad, claridad en el camino. Yo espero que ustedes sean una ciudad que ilumina desde lo alto del monte. Para Jesús, nosotros deberíamos ser una luz que orienta. ¿Cuál es el problema con esto? Que en aquella época se pensaba que Roma era la luz del mundo. Pero para Jesús, los discípulos que acogieron el reino de Dios, ellos son la luz del mundo. Entonces Jesús está diciendo que hay otra ciudad que está siendo edificada en un monte, y no es Roma, es el reino de Dios. Entonces existen dos reinos, el imperio de Roma y el reino de Dios. Y aquí no hay un tema con el imperio de Roma. Da lo mismo el imperio que sea. Si ese imperio no representa los valores del reino de Dios, es un imperio diabólico. C.S. Lewis dijo esto: el mundo es un territorio ocupado por el enemigo, y mientras lo sea, debemos alumbrar con el evangelio de Cristo. Ahí estamos entonces. Nuevamente se cruzan los relatos. ¿Se dan cuenta, no? Nuevamente se cruzan las narrativas. Esta generación del bicentenario no quiere ser parte de Roma. Es un movimiento de resistencia. Entonces Jesús les propone que sean parte del reino de Dios. Qué lindo eso. ¿Cómo lo cruza Jesús? Y el problema de la iglesia, ¿cuál es? Que no estamos proponiendo el reino de Dios. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Estamos encapsulando el cristianismo. Lo estamos poniendo debajo de un almud. Queremos vender que sabemos perfectamente lo que es vida en abundancia, y claramente no sabemos. Seguimos encapsulando el cristianismo. Entonces las palabras de Jesús, llamándonos a ser luz del mundo y no encapsulando el cristianismo, es porque lo ve posible. Esto es terrible. Jesús ya veía posible de que la iglesia, 2000 años después, iba a encapsular su propuesta y lo iba a poner debajo de un almud. Y nos obliga a hacernos una pregunta muy grave. Muy grave. ¿En qué hemos contribuido a la desorientación? ¿En qué hemos contribuido a la oscuridad? Como iglesia, ¿en qué hemos contribuido al caos social? Hemos sido parte de la oscuridad. Ese es nuestro problema. Hemos sido parte de la oscuridad. Entonces nos cuesta salir a protestar porque nos cuesta ser sal, nos cuesta ser luz.
la iglesia le debe decir a esta generación del bicentenario: sí, no hemos alumbrado ambientes de oscuridad. Nos arrepentimos de eso y queremos ser luz con ustedes. Entonces, hacer lo que Jesús hace, generando una propuesta en la protesta, nos hace como iglesia tener la necesidad de buscar caminos que nos permitan brillar con la luz del reino de Dios. Nos permite solidarizar con las injusticias porque nos reconocemos también como injustos. Nos permite condenar la corrupción porque nos reconocemos corruptos delante de Dios. Por eso podemos levantar nuestra voz para decir que Roma no es nuestra luz, Jesús es nuestra luz, y queremos que sea la luz de los hombres. Por eso, para ser parte de la solución como estos jóvenes, para responder como iglesia al relato de estos jóvenes que salieron a protestar, debemos mirarnos un poquito, debemos mirarnos un poco, meditar en nuestros caminos y redefinir conceptos de la iglesia que nos han mantenido en la omisión, que nos han mantenido en el silencio y que nos han mantenido en la complicidad. Entonces, para terminar, ¿para qué sirve asumir la propuesta del reino de Dios? Para que esta generación del bicentenario pueda encarnar una forma nueva de ver la política. La política no puede reducirse y no puede quedar, nosotros no nos podemos quedar con esto que nos han vendido. Una nueva forma de ver la sociedad hacia el futuro. Todo este potencial participativo tiene la posibilidad de hacer surgir algunos liderazgos, algunos proyectos políticos que intenten vincularse con la política institucional. Eso fue lo que pasó aquí en Chile. No podemos no podemos estar para siempre en la dinámica del rechazo a la clase política. La verdad es que necesitamos renovarla, necesitamos redimirla. Me gusta mucho esa palabra. Necesitamos redimir a la clase política. Y si más jóvenes cristianos que marchan ahora asumen su vocación histórica de ser sal y luz como una vocación del reino de Dios, si junto a ello tienen el apoyo de una iglesia profética, hay esperanza para una sociedad en desintegración. Hay esperanza para una sociedad desorientada. Esa es nuestra utopía, ¿o no? Que a partir de la búsqueda del reino de Dios podamos vivir en alegría, en justicia y en paz. Sigamos viviendo en utopía, ¿cierto? Que ahí está la utopía. ¿Y para qué sirve la utopía? Para seguir caminando. Que el Señor les bendiga. Gracias, Caleb. Muchas gracias. Gracias a Darío. Usaste 3 minutos que Darío te concedió. Gracias. Muy bien, vamos a entrar. La mesa está servida, vamos a entrar al diálogo, ¿no? Hay algunas preguntas ya en el chat. Eduardo añade a lo dicho por Caleb: la iglesia no es el fin, es el reino de Dios y su justicia. Es un comentario de Eduardo. Gracias, Eduardo. Y hay una pregunta, es como cristianos, ¿bajo qué condiciones debemos participar en las movilizaciones? No sé quién quiere empezar, quizás Darío. Brevemente, según nuestra conciencia y en el ejercicio de nuestra ciudadanía, cada vez que esté en peligro la democracia y que vulneren el bien común y que la paz y la justicia sean vulneradas, uno como creyente debe participar en la protesta social. Gracias, Darío. No sé si Ruti quieres agregar. Creo que Caleb ha sido bastante enfático en esto, ¿no? En realidad, y yo voy a tomar un poquito del texto que yo tomé, y tiene que ver con la conciencia y tiene que ver con lo que yo he entendido, con la coherencia que he entendido en lo que significa el reino de Dios. O sea, si yo leo que las propuestas del reino, esos valores que hablamos del reino, están conjugando en esta accionar, pues debería tomar acciones, debería actuar. Va a variar las circunstancias y tal vez los años. Algunas personas tal vez no han salido, pero estoy segura que les hubiera gustado salir porque están convencidas que era el momento para hacerlo, ¿no? Así que yo no le veo problema. Somos ciudadanos de este país y por lo tanto tenemos responsabilidades también para actuar y estas deben ser en coherencia con aquello que creo, ¿no? Ok. Caleb, ¿tienes algún comentario sobre esto?
Sí, a mí me gustaría añadir algo que también dije en la exposición, que yo creo que la iglesia debe ser un catalizador o ser un canal, ser viabilizador de los jóvenes y hacer un poco más de pedagogía. Creo que una de las cosas que nos falta a nosotros como iglesia no es el hecho de si salir o no salir, sino tener más instrumentos y más herramientas para la protesta, ¿no? Porque no es solamente salir por salir. Y ahí es donde yo propongo la vinculación de las narrativas, ¿no? Nosotros tenemos una propuesta desde el reino de Dios y su justicia hacia las protestas. Entonces, creo que hacer una articulación desde la iglesia nos permitirá salir también de una manera mucho más libre, consciente, como decía el pastor Darío, de una manera mucho más consciente, más consistente también, ¿no? No siguiendo solamente a la masa, sino sabiendo que desde la propuesta de Jesús también tenemos una propuesta. Creo que los jóvenes saben que tienen que salir. Los jóvenes cristianos deberían tener también la posibilidad de que a partir de sus iglesias tengan la posibilidad de articular también desde este punto. Hay una pregunta que creo que está alrededor de lo que también se ha discutido en el ámbito más amplio de la sociedad, es todo este elemento de la violencia, ¿no? Hay una pregunta planteada así: ¿cómo buscar justicia sin llegar a la violencia? Darío, ¿estás? Ruti, ¿quieres tomar? Si algo tiene la iglesia como particularidad, o los miembros de ella, es que, o como Darío empezó en la conversación, me refiero por lo menos los jóvenes con los cuales yo me vinculé al principio de mis tiempos, que tienen formación, ¿no? Es que ellos tienen esas herramientas. Siempre hemos dicho, aquellos jóvenes que tienen una formación, que han sido formados tienen las herramientas suficientes para poder hacer las evaluaciones al respecto y ayudar y enseñar y acompañar procesos. Siempre hay un riesgo, siempre hay riesgos de que puedan ser manipulados o no, pero creo que cuando es la conciencia la que se moviliza y juntos, porque es importante que el trabajo no sea de individual, sino que seamos como cuerpo, en la capacidad de poder organizarnos y poder también entre nosotros hacer las reflexiones necesarias y los cambios necesarios que tuvieran que hacerse si acaso alguna de nuestros acciones no va en un sentido coherente. Yo creo que eso va a ayudar muchísimo también. Aquí hay una pregunta. Sí, dale. Quería decir algo, que tal vez esa fue una de las cosas que complicó la protesta en Chile, para no continuar con la narrativa de los jóvenes que salieron, que lo que opacó esa narrativa, que era muy potente, como la está haciendo en Perú, es que la violencia opacó eso. Los saqueos, la noticia dejó de ser esa lucha y comenzó a hacer los saqueos y la violencia. Entonces creo que una de las lecciones que Perú debería aprender de lo que pasó en Chile es que la violencia no puede opacar la narrativa, y aprender también de las históricas protestas sociales que causaron efectivamente las verdaderas transformaciones sociales, como la de Martin Luther King. Entonces creo que aprender de esas experiencias ayudaría a que que Perú tuviera un mejor proceso también. Quiero agregar algo. Sí, dale. Si me permites, quiero, en base a lo que le está diciendo y la experiencia, algo que a mí me llamó mucho la atención en estas semanas y que me gustó muchísimo realmente, es que por un lado estaban los jóvenes que se movilizaron de manera individual y a través de las redes sociales, se pusieron de acuerdo y todo demás, pero también estuvieron las organizaciones o las personas o los profesionales que ayudaron para acompañar este proceso. O sea, no fueron solamente los jóvenes, fueron personas que estuvieron acompañando, por ejemplo, los abogados que estuvieron cuidando de que las personas detenidas pudieran salir, ¿no? Buscando entre las redes a quienes habían desaparecido para que no quede desaparecido y viendo en cada circunstancia el accionar.
Yo creo que ayuda mucho cuando se trabaja en esta fuerza y creo que eso se da por la movilización de las personas que van tomando conciencia de lo que está pasando. Sí, hay riesgos y sí, Perú está aprendiendo, seguirá aprendiendo, pero creo que estos jóvenes ahora nos han dado una muestra clara de lo que se debe hacer cuando realmente uno se indigna al respecto. Rolando, sobre lo que Sí, acaba, dale, Darío, dale, dale. me parece a mí importante, y yo creo que todo fue espontáneo. Por ejemplo, los abogados que se organizaron para ir a las dependencias policiales, los médicos, las enfermeras que se organizaron. No nació eso como resultado de un empuje de partidos políticos, fue el propio pueblo que se fue organizando respondiendo a la violencia con la cual se trataban a los que marchaban en las calles. Eso a mí me parece bastante significativo, fue la propia iniciativa ciudadana que se fue organizando para cuidar a quienes estaban en las marchas. Ok. Hay una pregunta alrededor de, claro, lo que se observó en este caso es la participación de muchos jóvenes, de varios jóvenes vinculados a las iglesias, jóvenes evangélicos, que no siempre encontraron acogida entre sus pastores o en las iglesias, y más bien creo que Darío mencionó, ¿no? Más bien alguna expresión de estigmatización. La pregunta aquí que viene desde el Facebook es, ¿cómo deberíamos acompañar cómo acompañar desde la iglesia esa participación de jóvenes evangélicos, esa expresión de indignación y de inserción en la movilización, ¿no? En estas iniciativas de sociedad civil? ¿Cuál debería ser la actitud pastoral o la actitud de la iglesia? Para mí que la iglesia aperture espacios, perdón, sigue. Sigue, Ruth. Bueno, no, para mí es importante que la iglesia, bien como dijo Caleb, estoy de acuerdo, ya tome conciencia del papel que puede estar teniendo en ese tiempo, aperturar espacios donde se puedan hacer reflexión. La imagen que encuentro en el texto que he revisado, hay un Jesús que hace una protesta, pero también enseña, ¿no? Está ahí acompañando, está enseñando, no está haciendo que la gente lo siga solo porque él habla, sino está enseñando a través de la escritura aquellas cosas que el pueblo tiene que entender para tomar decisiones. Es muy importante el proceso pedagógico que aquí se visualiza, y para mí es básico que esto se dé en los jóvenes. Los jóvenes tienen la fuerza, tienen el empuje, tienen el impacto, pero requieren un acompañamiento pedagógico también de parte de las personas que están tomando conciencia de estas circunstancias, ¿no? Y sin manipularlos, que eso es lo importante. Ellos tienen que tomar decisiones, tienen que aprender a tomar decisiones y responsabilizarse de eso también. Antes que Darío intervenga, quizás eso está vinculado al comentario que hace Roger. Mi pregunta es, ¿qué recomendaciones darían para acercarse a generaciones anteriores para quienes todo es muy confuso? Sobre todo la generación que ha sido muy golpeada por el terrorismo y la crisis económica y cuyas heridas han formado ideas muy fijas y cerradas construidas desde el discurso de la oficialidad. ¿Cuál piensan que podría ser el puente de comunicación para que entiendan que los jóvenes no están siendo manipulados por una demonizada izquierda terruqueada, sino movidos por la empatía y la indignación ante la justicia? Darío. Bueno, lo que iba a decir es que hace falta, y creo que todavía está pendiente, el desarrollar una pastoral para la acción ciudadana de los creyentes evangélicos. Ya los pastores haríamos bien en escuchar en lugar de criticar y en entender las razones que están detrás de la marcha y de la protesta de los jóvenes de la iglesia. Mi gran temor es que ciertos jóvenes no encuentran en la iglesia pastores o pastoras que les escuchen y que comprendan sus razones. Lo más probable es que se alejen de la iglesia y vayan en busca de otro espacio donde sean atendidas sus preocupaciones y expectativas. Ahí me parece que hay un tema y no es que esté teorizando, ya conozco a jóvenes, hombres y mujeres que se han salido de las iglesias porque no aguantan simplemente el discurso de sus pastores y andan buscando un lugar, un espacio en el cual por lo menos sean escuchados y sean comprendidos. Ahora, en lo que comenta Roger, ¿no? Miren, luego de los grandes paros nacionales de 1978 y 1979, que condujeron a la caída de la dictadura militar de Morales Bermúdez y al retorno de la democracia, yo no he visto otra gran movilización
aparte de esa gran marcha de los 4 suyos, de la de estos jóvenes. Y a mí me parece que hay una diferencia muy grande. No todos los de la generación del 70 y del 80 pensamos de que de manera diferente. Va a depender mucho, creo, de las experiencias que cada uno ha vivido y también de las preocupaciones que se tienen. Creo que el problema está en cómo encontrar puentes de comunicación entre las generaciones previas y esta nueva generación, que por supuesto está en otro contexto, tiene otras preguntas, tiene otras expectativas y tiene también otras motivaciones. Y sigo insistiendo, dudo que la inmensa mayoría de estos jóvenes tengan militancia partidaria. Dudo bastante, pero sí tienen preocupaciones políticas, sí tienen motivación política y sí quieren adecentar la política en el país. El gran problema es el canal que deben utilizar. Y por otro lado, una iglesia que no acompaña, lo más probable es una iglesia que se quede sin esta generación. Ok, gracias, Darío. Hay una pregunta alrededor de las alianzas o, digamos, cuáles son los criterios para sumarse con otros. Gracias a Dios, la movilización, dice este comentario, y la protesta contra la corrupción y la opresión no solo involucra a cristianos y cristianas, es mucho más amplia e involucra a muchas otras personas y sectores. ¿Considera que las alianzas de los cristianos y cristianas por la democracia y los derechos humanos debiera exceptuarse a algunas personas u organizaciones? Quizás alrededor de una pregunta que hubo por allí también con quiénes juntarse, o, en fin. No sé quién, Ruti. Brevemente. Oh, Darío, dale, Darío, Se dale. trata de defender la vida de todos. Creo que ahí no se hace ningún tipo de excepción. De alguna manera los ciudadanos, sean o no creyentes, encuentran puntos de contacto. Y especialmente cuando se trata de la vida y la justicia, a mí me parece que en ningún caso se debe hacer ninguna excepción, porque apuntamos a un interés común que tiene que ver con la afirmación de la democracia y la defensa del Estado de Derecho. Ruti, Caleb, ¿quieren agregar algo sobre eso? Yo creo no, Ruth, por favor. No, bueno, yo me quiero repetir lo que he dicho y me afirmo en esto que voy a decir, y es que personalmente yo he aprendido mucho el día que decidí escuchar a mis hijos más que criticar lo que hacían. Para mí eso es una regla. Los jóvenes tienen mucho que decir, tal vez no sepan decirlo, o tal vez para nuestro entender de viejos no sepan decirlo, pero lo están diciendo. A veces gritando, a veces callando, a veces moviéndose, a veces quedándose quietos, pero están hablando y los jóvenes están hablando. Y a nosotros, los adultos, nos corresponde, es hasta una responsabilidad social, callar para escuchar, observar y ayudarlos y acompañarlos. Ese es un proceso pedagógico que es para mí vital en este acompañar. Y lo pongo a los niños y pongo a los jóvenes en este caminar, porque son ellos los que están expresando esos sentires. Para nuestro entendimiento de adulto que está cuadriculado, tal vez no es la forma. Muchos ahí están comentando, pero si salen, ¿quién los manipula? ¿Quién los dirige? Están saliendo. Y como bien se ha dicho aquí, necesitamos entender que están expresando su opinión individual, que la iglesia necesita aprender a sostener para que se pueda decir, para que esos elementos que nosotros conocemos, como son los elementos del reino, puedan llegar a esta vorágine en la que los jóvenes están ingresando. Pero necesitamos callar y escuchar y acompañar. ¿Caleb? Sí, quería, añadiendo o reafirmando lo que decía Eduardo Arbocó, que la iglesia no es el fin, sino que es el reino de Dios y justicia. Entonces, cuando hablamos de defender la justicia, si la iglesia calla, las piedras van a hablar. Y si la iglesia se da cuenta, nos podemos unir. Entonces, creo que hay cosas que que Dios va haciendo mucho más allá de la iglesia. La iglesia tiene el privilegio de ser la primera llamada a hacer eso. Pero bueno, cuando la iglesia no puede, o cuando la iglesia no lo hace o no se da cuenta, el Señor sigue haciendo su obra del reino de Dios, expandiéndola en el mundo. Entonces, a veces
organizaciones por los derechos humanos, es porque la iglesia está callada. Si la iglesia funcionaría bien, o si la iglesia funcionara bien, no existirían ONGs, no existirían fundaciones, porque la iglesia estaría funcionando bien, justamente porque no funciona bien que existen las instituciones paraeclesiales. Entonces, bueno, aquí estamos intentando redimir nuestra iglesia para la gloria de Dios. Y añadir algo que me quedó en el tintero de la pregunta anterior, el tema pedagógico es muy importante a nivel pastoral, el tema del acompañamiento, que decía también el pastor Darío. Y hay un tema, y yo les quiero compartir algo, si me permiten. Yo soy parte de una iglesia más conservadora en esto. Y soy parte de una iglesia también que le costó mucho responder rápidamente y eficazmente a todo lo que se fue generando en Chile. Y una de las cosas que ayudó mucho lo que decía Ruth, ¿no? El tema pedagógico, el tema de sentarnos con los jóvenes a conversar, a escucharlos y a hacer pedagogía. Pero también con este tema de que había mucha violencia en las protestas aquí en Chile. No hay que olvidar que para el cristianismo lo simbólico es importante y que Dios utiliza lo simbólico para sus fines de manera poderosa. No hay que olvidarnos de eso. La no violencia en el discurso cristiano o en el relato cristiano es importante, es muy importante. Entonces, a veces cuando nos sentamos pacíficamente en un lugar para impedir un tránsito, o simplemente paralelo, como lo hicimos aquí, paralelo al tránsito, mostrando nuestra protesta, era simbólico. No molestábamos a nadie, pero estábamos protestando. Y eso simbólico, sumado a todo lo que pasó, fue usado por Dios para transformar algunas cosas aquí en nuestro país. Entonces, lo simbólico, lo pedagógico y el acompañamiento, particularmente a iglesias más conservadoras, creo que nos ayudaría mucho en este proceso que está viviendo Perú. Hay dos preguntas con las que podemos ir cerrando. Una que creo que está vinculada, pero viene de Guatemala, entonces tenemos una pregunta que no es del Perú. En caso de que una protesta deje de ser pacífica, ¿qué es lo que el cristiano debe hacer? ¿Debe participar en esas protestas, ser partícipe en una protesta no pacífica o quedarse en casa y orar? Y luego hay una pregunta adicional. ¿Cómo se evidenció la presencia de los jóvenes y los jóvenes de sus iglesias en las manifestaciones públicas en Lima y Valparaíso? ¿Cuál es el nivel de participación? ¿Sus experiencias pastorales pueden motivar a otros jóvenes que no encuentran apoyo? Bueno, si quieren ir cerrando un poco, digamos, tomando estas dos preguntas y algo más que quieran añadir de lo que ustedes han leído, han escuchado las preguntas. En fin, libremente, últimas intervenciones de cada uno. Hay una pregunta que mencionó Valparaíso y Chile. Nuestra experiencia es que nuestros jóvenes salieron a protestar. Nuestra sugerencia, voy a ser súper práctico en esto. Nuestra sugerencia fue que cuando surgiera la violencia, ellos tenían que regresar a casa. De manera práctica, ¿no? O sea, no se unan a eso. Esa no es nuestra lucha. Ese no es nuestro relato, ¿no? Entonces ellos salían, había violencia, regresaban. Y ojo, para los evangélicos también, no hay que desmerecer la oración, como que la oración es retroceder, la oración es ocultarse. No, la oración es una bandera de lucha también para nosotros. Entonces, cuando grupos de jóvenes o la iglesia comienza a orar por justicia y tiene hambre y sed de justicia, entonces Dios también comienza a orar. Entonces, hay que tener cuidado con pensar de que la oración es ocultarse. La oración armado en grupos de la iglesia, oraciones inteligentes buscando por justicia. Yo creo que acompañado a las protestas, efectivamente Dios lo usa para su gloria. Eso. Ok. Lo que acaba Darío, dale. De decir Caleb, yo tengo una dificultad, ¿no? Porque recuerdo 1992 en el autogolpe de estado de Fujimori, en una gran asamblea bastante concurrida del Concilio Evangélico,
un pastor muy conocido se paró y dijo, lo único que uno tiene que hacer es orar porque es la misión sacerdotal de la iglesia. Es lo mismo que he escuchado también en este tiempo, ¿no? Mi gran problema es cuando solo uno se limita a orar y no hace nada más. Exacto. Ese es mi gran... Yo creo, como pentecostal, creo en el poder de la oración. Yo no tengo ningún problema. Mi problema es cuando solo uno se enclaustra en la oración y piensa que ya resolvió todo. Pero, por otro lado, ¿no? Uno nunca sabe cuando va a marchar si la marcha va a ser pacífica o no finalmente, como ha ocurrido en este caso, ¿no? Los jóvenes que salieron a marchar pacíficamente, que luego hubo infiltrado y todo eso demás, eso uno nunca lo puede calcular. En el momento es que uno decide no a esta situación de violencia. Por ejemplo, las veces que he marchado nos juntábamos amigos y nos cuidábamos mutuamente. En algún momento encontrábamos a otro y nos juntábamos, ¿no? Y cuando veíamos que la situación iba más allá de la no violencia activa, entonces la opción era retirarse. No tanto por miedo o por otra cosa, sino por cuidado y por respeto a la convocatoria de la marcha, ¿no? Pero para mí es difícil decir, esta marcha finalmente puede derivar en violenta. No siempre es así. No siempre. O por ejemplo, fíjense las grandes marchas que hubo en el país durante los años de la violencia, ¿no? Yo recuerdo particularmente una donde nos juntamos evangélicos y católicos, y recuerdo bastante a las religiosas católicas, ¿no? Marchando con banderolas. Y todo era una gran marcha por la paz. Entonces, y era evidente que tenía que ver con la pacificación. Pero a mí me resulta difícil poder decir que toda marcha va a ser necesariamente violenta, ¿no? No, yo no creo que necesariamente tenga que ser así, ¿no? Que puede derivar en violencia ocasionada por los propios que marchan o por los agentes del Estado, eso siempre es una posibilidad. Hay que saber calcular el riesgo que también significa eso, ¿no? Ok. Ruti. Yo estoy leyendo ahorita una carta que me envió una persona justo en esta época, en este momento, en este tiempo, un joven. Y no lo voy a leer todo, pero más o menos lo que menciona es, y esto lo digo a propósito de aquellos que no fueron, ¿no? Es cierto que hay jóvenes que fueron y hay jóvenes que no fueron, pero yo no sé quiénes no fueron y tampoco sé quiénes exactamente fueron, pero sí sé que hubo todo tipo de sentimientos. Este joven va a decir, a los peruanos marchando hoy, a los hermanos y a las hermanas, quiero que decirles que no están solos. Y va a decir varias cosas y termina diciendo, contaremos lo que sucede en las casas donde vivimos, en las universidades donde estudiamos y en los restaurantes que visitamos. Haremos conocer lo que sucede en el Perú y cómo estamos hartos de tanta corrupción. Puede que no esté a tu lado, pero estoy contigo, porque desde afuera yo protesto. Un peruano lejos de Perú. Protestaron de todas partes del mundo. Protestaron, no solamente son los jóvenes que estuvieron en la marcha, no solamente son ellos que salieron y que se arriesgaron, muchos, incluso hay muertos y muchos heridos. Yo estoy conmocionada con los heridos porque sé lo que significa un joven que antes corría y ahora no va a poder correr. Realmente es terrible lo que ha pasado, es realmente terrible. Pero no solamente fueron ellos, fueron muchos otros jóvenes a lo largo del mundo que también se expresaron como este joven aquí, porque realmente les topó. Estamos hartos de la corrupción que está enquistada en el Perú, dicen ellos. Y eso es conciencia. Ellos ahora, esos jóvenes, han tomado conciencia. En 8 todavía podían jugar y creer que la vida era diferente. Todavía recuerdo, y el llanto de mis colegas, cuando en el 92, después de 12 años de violencia política en el país, muchos jóvenes recién se enteraron que había violencia en el país. O sea, es dolorosísimo un pueblo que está con los ojos vendados, pero estos jóvenes ya no están con los ojos vendados. Estos jóvenes están reaccionando y reaccionan por sí mismos, por esa indignación. Están reaccionando y necesitan ese acompañamiento que podemos, la iglesia como tal, deberíamos, somos responsables de entregar. Esos jóvenes ya no tienen límite de territorio, no tienen límite de edad, son jóvenes que ahora se mueven por sí mismos y si no los acompañamos, como bien dijeron ya, son los jóvenes que ya no van a estar en nuestras congregaciones. Así que por ahí es donde tenemos que ir.
Bueno, muchas gracias. Hay muchas más preguntas y comentarios. En verdad, esto no era para terminarla, sino para empezarla. Así que abrimos la discusión que ustedes pueden tener en casa, en la iglesia. Ya que hayamos levantado preguntas, ya es un indicador muy importante de esta conferencia, ¿no? No es tan común en ciertos sectores del mundo evangélico preguntarnos, simplemente hacernos preguntas. Así que bueno, muchas gracias por asistir a la conferencia. Gracias Ruti, Darío y Caleb por toda la buenísima contribución y por abrir la discusión en nuestros espacios, que ya es tan importante. Así que muchas gracias a todos por asistir. Ha sido un lindo tiempo, muy merecido. Nos merecíamos una conversación después de escuchar tantas conversaciones y discusiones en varios foros de nuestro país, así que necesitábamos una conversación de esta naturaleza en el entorno más, en la plataforma evangélica. Muchas gracias, que tengan buenas noches, que estén bien, que tengan un buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.